día de hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Si alguien de los presentes desea expresar algo, adelante. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis queridos hermanos. Maestro, bueno, comentar que en 1970, cuando fue el eclipse, pues yo tenía 10 años y eh, alguien comentó que el maestro, el hermano mayor, estuvo en Oaxaca, en un pueblo donde pasó el eclipse y que se despertó en la noche porque presintió algo y en la, en el lugar donde estaba acostado su hijo andaba un alacrán. Bueno, eso recuerda. Maestro, ¿por qué se dice que el yogi debe ser inmune al dolor y a la felicidad? En primer lugar, porque el dolor y la enfermedad son transitorios, no son para siempre, aunque parezca que sí. Entonces distingue con discernimiento lo que es permanente y lo que es transitorio. Sabe que el dolor y la enfermedad pueden ser un- una llamada de atención para fortalecer su cuerpo y su alma, o pueden ser, si se abandonan, un desastre y una tragedia. Entonces, no solamente porque practica yoga, sino porque ha alcanzado las pretensiones del yoga. Es muy diferente. Hay mucha gente que dice que practica yoga, pero no ha alcanzado la conciencia de cómo Jivatma y Paramatma son uno. Todavía hay personas que aunque practiquen yoga, están muy apegadas a sus sentimientos, a los bienes materiales, a aspectos egoicos, de creerse más que los demás y cosas así. Una cosa es afirmarse en una línea superior a uno porque lleva la guía de un maestro, el maestro, siempre. Hay etapas donde es muy necesario la relación maestro-discípulo en forma presencial, pero todos los maestros que yo conozco en un momento determinado pasaron su última etapa bastantes años. En el caso del maestro Estrada, fueron 20 años más. En el caso del venerable Marcelli fueron más de 25, que tuvo que guiarse. ¿Cómo lo haría mi maestro? Esa sentencia tan profunda, tan válida. ¿Cómo lo haría mi maestro? Pero un maestro, maestro, no el carismático que me tiene cautivado, ¿no? El que me ha enseñado el camino donde pisar, cómo corregirme, cómo ajustarme al plan de la vida. Por eso, a esa conciencia yógica de Jivatma y Paramatma, de unir el alma individual y el alma universal, ¿qué es lo que pretende verdaderamente la propuesta del yoga? Pero de que la propone a que muchos lo han realizado, no. Son muy pocos los que realizan ese estado.
Fíjense la lectura de hoy, ya que has cumplido, pero que has cumplido. No mentir, no robar, no estafar, no, etcétera, etcétera. Deja todo. Se tiene que tener mucha confianza para eso, pero una confianza real, profunda, significativa. Se tiene que tener un estado de unión para eso y ya no más hacia atrás. Recuerden que el que ve hacia atrás, como Lot, que era un hombre, por cierto, pero yo creí que era una mujer hace tiempo, fue un hombre, se convirtió en sal, se quedó petrificado, se quedó apegado a sus miedos, se convirtió en sal. Recuerden que la sal es muy importante, pero también corroe. Si bien fija, también corroe. ¿Sí? Vean las cosas de la playa, cómo se van oxidando muy rápidamente. La sal. Ustedes son la sal del mundo, le dijo Jesús a sus discípulos, tan apegados a sus cosas. De lo más difícil que decía el maestro Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, decía que lo más difícil para él en su labor de maestro era romperle sus convicciones, sus atavismos mentales y emocionales a sus discípulos. Ahí se atora el discipulado. No puede soltar, no tiene la capacidad de soltar, pues digámoslo de esa manera. Entonces sí, una cosa es trazar el gran camino que propone el yoga y otra cosa es irlo realizando, y especialmente en las etapas más elevadas, donde las cosas pueden llegar a ser más confusas. Y una confusión a esas alturas significa la caída libre de la conciencia. Se corrompe más rápidamente por los apegos. En fin, todo un camino, pero irlo realizando, practicando. Servicio impersonal y desinteresado es la base. Realiza la acción sin esperar sus frutos, decía el maestro Krishna a su discípulo Arjuna. Bien, ¿alguien más? Y ese es el fundamento del yoga. Maestro, buen día, Sí, buen buen día. día a todos. Hablando del tema, y esto es textual, sobre Bhatma y Paratma, el muy honorable Sachela, digo, el venerable Satarhat, más bien, José Marcelli, en su libro La experiencia de yoga, y esto es textual, este párrafo que dice: yo insisto en la experiencia profunda de sí mismo en yoga, porque hasta allí es donde podemos hablar de yoga. Después de eso no hay nada que hablar. Y cuando no hay nada de qué hablar en yoga, no queda más que el silencio que está contemplado dentro de la iniciación, que es precisamente el quinto nivel de las 7 etapas, de acuerdo a las enseñanzas que nos dejó el hermano mayor. La primera es la estructura de la materia. La segunda es la estructura del alma. La tercera es la estructura de la mente y la cuarta es la estructura del espíritu. Y la quinta es el silencio. La sexta, el ser, y la séptima, Dios. Con lo cual ya no hay nada de qué hablar a partir del silencio. Entonces, desde el ángulo del yoga visto como cultura integral, ¿qué nos puede decir sobre el silencio usted, maestro? Sobre ese
También, disculpe, yo lo asocio también como, bueno, la mente del espíritu, la quinta dimensión. ¿Qué nos puede decir de ello? ¿Del silencio o guardar silencio? Bueno, el silencio y de la quinta dimensión que dice que es la mente del espíritu. No, no, no. La quinta dimensión es el eje sobre el vertical de los cuatro fases dentro del cual está la mente y el espíritu. Pero no, la experiencia del silencio es vivir presente, sin diálogos, sin ruidos, sin nada, solo en cada instante descubrir la eternidad. Es como, Ese es el sunyata de los maestros Zen, el vacío. Nosotros le llamamos silencio, ellos le llaman vacío, pero es lo mismo como experiencia. Vaciarte para llenarte de presente, silenciarte para escuchar lo inaudible, lo que siempre ha existido, como dicen los textos de los Upanishads, el Om eterno, el yo soy eterno, la unidad eterna. Pero eso, pues la razón no alcanza a explicarlo, solo anotarlo, mencionarlo, pero no puede razonarlo. Hay cosas solo que se pueden mencionar, pero no razonar. El amor, intuirlo. el amor se vive, no se habla. El verdadero amor. Se puede mencionar, pero no se puede, este, razonar. Se destruye. Como decía el gran maestro Neruda, Pablo Neruda, de la poesía, el día que les quieran que yo les explique la poesía, la voy a destruir. Por eso no se las explico. Cada quien que agarre lo que pueda de eso. Se puede indicar, se puede mencionar, pero no se puede razonar. Eso es también una cuestión que tenemos que aprender. Hay cosas que las podemos indicar, pero igual que el camino, el maestro, sigan lo que yo les indico, pero no sigan ni siquiera mi dedo. Pero fíjense lo que les indico. El ascenso integrado de las cuatro fases hasta la quinta posibilidad, donde todo tiene sentido, porque solo hay presente y eternidad. ¿Mm? ¿Algo más que alguien quisiera mencionar o preguntar? Maestro, es como absorberse en el todo y encontrarse en la nada, teniéndolo todo al no tener nada. Más o menos le falta realizarlo. Esa es la indicación. Falta la realización. Y cuando Es, lo realizas, sabes que, o sea, que hay que realizarlo. Y para que la gente, en boca de tontos, eso se deforma todo. He escuchado enseñanzas del yoga por gente que practica totalmente lo contrario. He escuchado gente que habla de iniciación y practica exactamente lo contrario. Lo ilegal desde el ángulo constitucional del universo. Bueno, pues así es la cosa. Unos se orientan más y otros se desorientan más. Así es la enseñanza. Para que unos se pierdan y otros lo encuentren en sí mismos y en todos. gracias. Mm. ¿Alguien más desea compartir o preguntar?
Maestro, buenos días. ¿Cómo le va, Reverendo Leti? Buenos días. Bien, maestro, gracias. Buenos días, queridos hermanos. Maestro, yo estaba leyendo y me quedé con una duda. Me va a decir, no me he muerto o no lo recuerdo. Cuando una persona muere, sus experiencias se quedan en el alma, pero la persona en sí muere y no recuerda nada, absolutamente nada, se desprende o cómo es esa separación. Es que hay diferentes niveles de registros. Hay los registros que quedan en la masa encefálica. Hay registros que están en el alma en lo más profundo, el lenguaje simbólico. Y hay registros de encuentro en la luz, en la eternidad. Depende del cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental o espiritual donde se existan esos registros. Todo cuando estamos vivos, esos registros están activos en los 4 planos. Pero cuando morimos, están nada más en 3 planos, hasta que se vuelva a reconstruir la forma, en base a el patrón magnético que guarda la psique, como diríamos, memoria por imagen, un registro como experiencia final. Por eso el Bhagavad Gita recomienda, donde pongas tu mente en el momento de tu muerte, ahí irás. Pero es tu estado mental, no es solamente el pensamiento. No habla de pensamiento, habla de mente. Y la mente es vibración, la mente es registro, relación, encuentro o desencuentro. Depende cómo esté tu alma, pues así te vas, al de encuentro o al desencuentro. Adelante, Alejandro Maya. Lo demás Gracias. queda como para... ¿No recuerda usted quién era y quién No, es? para nada. Bueno, le voy a recomendar la frase aquella del venerable Satarjar que se hizo muy célebre. Una vez en una conferencia le preguntaron al venerable Marcelli, honorable gurú, ¿usted recuerda sus anteriores reencarnaciones? Y él, guardando silencio y al estilo de él, con esa ironía fina que tenía, dijo, sí, viendo a algunos de ustedes me acuerdo de algunas cosas que ya pasé, ya no me interesan. ¿Ya entendió? ¿Un poquito más? Sí, sí, Ah, qué bueno. maestro, sí. Entonces ya la hizo. Ándele. Reconózcase en los demás y reconózcase en la vida, porque es el recuerdo profundo de usted misma. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Patis, ¿me ayuda, por favor? Cuando, cuando existen dos caminos, sea lo que sea elegir, le pongo el ejemplo de una paciente que tiene cáncer. Dice, quiere lo naturista, pero quiere también la alopatía. A lo mejor hay en ciertas situaciones que se pueden combinar algunas cosas, pero hay cosas que no, hay cosas que es muy claros los caminos, o escoges A o escoges B, no puedes escoger los dos. ¿Cómo una persona cuenta
que está escogiendo el camino correcto o que solamente lo escoge por su ego o lo es... A ver, se fue el sonido. Ahí, maestro, Ya. Y alguien está eh, interviniendo. no Hay sé un dónde sonido me... atrás. Es que A se ver. oye ruido. Por favor, Pati, si me apoya, le agradezco. Sí, adelante. Sí, no sé dónde me quedé, maestro, de los caminos, que no se pueden Sí, escoger que no dos. se pueden ir a veces en dos direcciones al Exacto, mismo tiempo. pero ¿cómo la persona darse cuenta que está escogiendo el camino correcto y no es porque por la manada, por la borregada? O sea, Sí, o sea, si lo escoge por eso es porque no tiene intuición, o sea, o no tiene criterio, es lo que, o cómo se puede dar cuenta que realmente es el camino correcto y no es porque va toda la manada a ese camino. ver, tratando de hablar hasta donde mi conciencia me da. Nadie le puede asegurar nada. Asegurar 100% no. Probabilidad de que suceda por acá, probabilidad que suceda por acá, en base a experiencias, bajo el método científico de prueba y error. Pues sí, si estamos para aprender, no para demostrar a ver quién es el más listo y el más tonto. El que ya aprendió sabe lo que se siente. El que no ha aprendido todavía no lo sabe, por eso comete los errores. Pero el problema no está en aprender, en el proceso de aprendizaje que es prueba y error. Eso es muy natural, ha sido la evolución, sino estar suficientemente receptivo para captar lo fino de las cosas. Yo les he dicho que entre más conciencia, más visión de las repercusiones en el corto, mediano y largo plazo. Entre menos conciencia, solamente tenemos conciencia de lo inmediato, de lo urgente, de lo reactivo. Es importante que tomemos el proceso de aprendizaje como lo es. Usted escuche todo, sienta todo y luego tome su decisión. Tomando la responsabilidad, o sea, la respuesta, asumir la respuesta que puede provocar su acción. Que para eso estamos. Ya venimos todos completos, ¿no? Venimos a ir armando rompecabezas y relaciones de eventos a nivel emocional, a nivel mental, que es donde van guardándose los registros, a nivel corporal. ¿Dónde está el problema y la angustia de que tengo que siempre acertar? Lo que deberíamos decir es, quiero siempre aprender. No, siempre quiero tener la razón. Siempre quiero ser el que no falle. Eso es un gran fallo. Yo les he dicho que la calidad discipular es la disposición a aprender. Aprender, pero en base a toma de responsabilidad de lo que como, de lo que hago, de lo que dejo de hacer. No se trata de no fallar, se trata de seguir aprendiendo y estar atento a lo que responde la vida en el corto, mediano y largo plazo, responden los demás, responde, etcétera. Esa es la responsabilidad, asumir las consecuencias, porque estoy en un proceso de aprendizaje. Hay gente que se ve que no está en la disposición de aprender, sino de demostrar
que son los más fuertes, que son los más sabios, y lo único que demuestran es su ignorancia y su debilidad, como dicen, sus complejos de inferioridad. Es lo que enseñan, muestran, es obvio. Como aquel famoso refrán, dime de qué presumes y te diré de qué. ¿Adoleces o coges? Careces. O careces, está bien, lo mismo, la misma idea. Tomemos la idea más que solo las palabras. Entonces no se trata de ganar siempre, ni no equivocarte, sino de aprender cada vez más, con esa humildad natural que necesita el buen discípulo, el buen aprendiz. Es lo que yo les puedo decir. Adelante, Silveret, y terminamos por el cucú. Ya nos llegó, ya nos llegó. Sí, adelante. Gracias. Muy buenos días, muy honorable maestro, muy queridos hermanos, buenos días a todos. Yo quiero compartir lo que a mí me comentó una vez el maestro Marcelli. Me dijo, hermana, usted y yo ya nos hemos encontrado en otras vidas. Yo no recuerdo, ¿verdad? Pero le creo completamente. Y luego en un libro suyo me lo dedicó y me puso, nunca dijimos siempre, ni dijimos adiós, nunca dijimos nunca, no, perdón, nunca dijimos nunca, ni dijimos adiós, nunca dijimos siempre, ni dijimos mañana. A mí eso me llegó profundamente, y quería compartirlo con ustedes. Gracias. Qué bien. La única manera de recordar profundamente las relaciones que hemos tenido con almas es cuando estás desapegado de esta. A mí me pasó por circunstancias y pues devenires de la vida que pude reconocerme y en ambos sentidos, con el venerable Satargando, dónde habíamos estado en otras ocasiones y qué tipo de trabajo andábamos haciendo. Y con el sublime hermano mayor también. Por lo menos él se acordó y yo también al mismo tiempo, de 4 eventos o épocas históricas. Pero eso no era lo importante es lo que en este momento teníamos de vínculo. Era una continuidad de vínculo, eso era lo más importante. No es la memoria y de saber cosas, sino la continuidad del vínculo, lo tengo tan claro en ese sentido, pero puedo tenerlo más claro. Claro. Muy bien, que pasen un hermoso día. Muchísimas gracias. Gracias, Pax. maestro. Gracias, maestro Pax. Buen día a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta Gracias, mañana. para todos. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Hasta Que tengan mañana. buen día. Saludos a todos. Hasta mañana. Buen día. Adiós.